El chavismo dice que su principal propósito es acabar con la pobreza en Venezuela. Sin embargo, hoy más de 9 millones de venezolanos siguen siendo pobres. La explicación está en el modelo económico chavista. Veamos las cifras oficiales. Durante los 14 años de chavismo, el gobierno ha recibido 697.000 millones de dólares provenientes de las exportaciones petroleras. Esto equivale a decir que entraron 25.320 dólares por cada venezolano, 3 veces más que durante los 14 años anteriores. Es el periodo de mayor riqueza petrolera de nuestra historia. Uno se imaginaría que disponiendo de todos estos recursos, la economía de Venezuela se hubiese disparado. Pero no fue así. En el 2013, cada venezolano produce apenas 13,5% más de lo que producía en 1998. Bajo el chavismo, hemos sido el país de más bajo crecimiento económico de América Latina, solo por encima de Haití, que fue devastado por un terremoto. Si la economía no creció, ¿qué se hizo con nuestra plata? La gran mayoría, un 62%, se gastó en importaciones. Las políticas del chavismo han llevado a que sea más barato importar que producir en el país. Mientras los bolívares perdían poder adquisitivo en Venezuela por la inflación, mantuvieron su poder adquisitivo en el exterior por el control de cambio. Como resultado, se gastaron 483.000 millones de dólares para importar bienes desde el extranjero. Y aquí está la clave del modelo chavista. Esta avalancha de importaciones permitió aumentar el consumo de los venezolanos en un 53%. Pero a costa de nuestro desarrollo económico, ya que las importaciones compitieron deslealmente con la industria nacional, convirtiendo a Venezuela en una máquina generadora de riqueza y de buenos empleos, pero para otros países. Tuvimos la oportunidad histórica de sacar a Venezuela de la pobreza y el gobierno la desperdició. Solo 1 de cada 3 personas en situación de pobreza en 1998 lograron superarla en estos 14 años. Nuestros vecinos redujeron la pobreza a una velocidad mucho mayor. Argentina en 75%, Uruguay en 53%, Perú en 52%, Chile en 46% y Brasil en 44%. Y ninguno de ellos tuvo los ingresos petroleros que tuvimos nosotros. Lo hicieron centrándose en políticas que aumentaran su producción. El modelo económico chavista no genera progreso. Fue nacionalista solo en el discurso, pero en la realidad afianzó el sistema colonial de exportar materias primas e importar todo lo demás. Es un modelo tan insostenible que a pesar de los altos precios del petróleo, el gobierno tuvo que multiplicar por 4 nuestra deuda externa para poder financiarlo. Y el resultado lo estamos viendo todos los días en la calle. Escasez, inflación, devaluación, un ciclo que nunca va a parar con este gobierno. Si quieres progreso y políticas que verdaderamente permitan superar la pobreza, vota por un cambio.